3,8 cantidades de reactivos y producto. Hay que recordar que vimos en el capítulo 3,7 para que tenga sentido este capítulo. En el capítulo 3,7 estuvimos viendo reacciones químicas y ecuaciones químicas. Estuvimos viendo cómo se escribe una ecuación química, qué nos quiere decir una reacción, qué pasa cuando ocurre una reacción, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a estudiar va a ser un poco más la práctica, como cómo se lleva a cabo una reacción química, qué cosas yo tengo que pensar cuando yo ejecuto una reacción química. Y sé que suena medio raro decir cuando yo ejecuto una reacción química, pero si ustedes van a estudiar química, en algún momento van a tener laboratorios de química. Por lo tanto, ustedes van a ejecutar. Por lo tanto, esta parte es súper importante. Generalmente ustedes van al laboratorio y se preguntan, ¿cuánto yo de tal materia prima necesito para formar un producto? Y el Chang nos da el siguiente ejemplo. Nos dice esta reacción, que nosotros, si ya vimos el capítulo anterior, ya debiésemos entender lo que quiere decir esto. No debiese haber problema en esta lectura. Pero bueno, lo podemos repasar nuevamente. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, nitrógeno molecular gaseoso más. Si yo pongo esto aquí, esta flechita aquí, ¿me ven? Ah, claro, aquí ven la flechita. Nitrógeno molecular gaseoso. Justo apreté una cosa nada que ver. Más hidrógeno molecular gaseoso, pero 3 moles de hidrógeno molecular gaseoso van a reaccionar y me van a formar ¿qué? 2 moles de, ¿cómo se llama esta molécula que ya la habíamos visto en nomenclatura? Y la pregunta debiese ser, por ejemplo, ¿cuánto de producto necesito yo tener para formar, perdón, de reactivo? ¿Cuánto yo de reactivo necesito para tener esto de producto? ¿Cuánto yo? Pero nosotros vemos, esto se llama método, vamos a aplicar lo que se llama el método del mol. Ya, no es necesario que se lo aprendan así, sino que esto es como, si lo quieren googlear por ahí, método del mol. ¿Por qué se usa este método? Porque nos relaciona de manera simple los moles y nosotros desde los moles, de manera teórica por así decirlo, nosotros ya podemos trabajar y podemos predecir y podemos escribir cómo va a ser una reacción química en la realidad, por así decirlo. Por ejemplo, esto nos va a permitir, y esto es lo más importante, nos va a permitir pasar desde gramos a moles y de moles yo poder trabajar con esto. ¿De qué manera? ¿O a qué pregunta resolviendo? De la siguiente manera, diciendo, por ejemplo, un mol de nitrógeno más 3 de hidrógeno me dan 2 de amoníaco. 2 moles de amoníaco. Pero mi pregunta es, ya, ¿y cuántos gramos tengo que yo usar de nitrógeno? ¿Cuántos gramos yo de hidrógeno tengo que usar para formar tantos gramos de amoníaco? O la pregunta al revés, si yo quiero, no sé, 7 gramos de amoníaco, ¿cuántos gramos de hidrógeno o cuántos gramos de nitrógeno voy a tener que agregar para que ocurra esta reacción? A esos tipos de preguntas son, o a esos tipos de preguntas va enfocado. Esto, nosotros podemos aquí sacar relaciones matemáticas. Esto es casi pura matemática. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Fíjense en los reactivos, que de 3 hidrógenos, de 3 moles de hidrógeno, se me puede formar, y se anota como así, o va a producir, se anota de esa manera, o estequiométricamente va a equivaler a 2 amoníaco.
ese simbolito, que no se usa mucho, pero para que ustedes sepan, significa estequiométricamente. 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 Entonces, según esta ecuación química que yo tengo acá, 3 moles de hidrógeno equivalen estequiométricamente a 2 moles de amoníaco. Y lo mismo yo puedo decir con el otro reactivo. Un mol de nitrógeno molecular equivale estequiométricamente a 2NH3. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve esto? Para sacar factores de conversión. Por ejemplo, yo puedo decir que 3 moles es a 2NH3, como 2NH3 son a 3H2. ¿Sí? A ver, puede ser que esta parte me da confusa. Con los ejercicios se va entendiendo. Pero esta parte nos sirve para sacar relaciones matemáticas que nos van a servir para justamente los ejercicios. Así que no hay más gracia que eso. ¿Ok? Entonces, veamos un ejercicio simple que nos propone el Chang, que es de la siguiente manera. Dice que van a reaccionar 6 moles de hidrógeno molecular. Y que estos hidrógenos reaccionan completamente. Reaccionan completamente con el nitrógeno molecular. Todo esto reacciona completamente y específicamente 6 moles de hidrógeno. Y nosotros vamos a trabajar con esos 6 moles de hidrógeno. Y nos preguntan, calcular la cantidad producida de amoníaco. Calcular la cantidad producida de amoníaco. Entonces yo digo, bueno, la reacción era N2 más 3H2 y esto me daba 2 amoníacos, ¿cierto? 1, 3, 2, correcto. Y yo sé que la relación era que de 3H2 me iba a producir 2NH2, ¿cierto? Esa es la relación matemática que hay entre el hidrógeno y el amoníaco. Y aquí aplicamos matemática. No hay más complejidad que eso. Yo digo lo siguiente. A ver, voy a correr esto de acá para que no me moleste. Ahí sí. Yo digo, los moles de amoníaco tienen que ser igual a, que son los moles que yo quiero, ¿cierto? Los que son de producto. Yo digo, ¿qué información yo tengo? Bueno, la del hidrógeno. Sé que son 6 moles de H2. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué utilizo? Bueno, utilizo esta relación que tengo acá. ¿Cómo la utilizo? Como la utilizara en matemática. Claro, en este caso no la podemos usar de esta manera, pero sí la podemos usar, tenemos que dar la vuelta, diciendo que 2NH3, no sé por qué puse NH2 ahí, era 3, así, partido con 3H2. Esta es la que vamos a usar. ¿Por qué? Porque si yo multiplico acá esta relación estequiométrica NH3 partido en 3H2, ¿qué va a pasar? Matemáticamente, como digo, esto es pura matemática. Si les complica la matemática, echen un ojito ahí. Pero con estos ejercicios no debiese haber mayor problema. Como digo, esto ni siquiera es química, esto es matemática. Entender relaciones matemáticas, cosas por el estilo. ¿Qué se me va? Moles de hidrógeno con los moles de hidrógeno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, matemáticamente, esto me queda como 6 por 2NH3 partido en 3. Resolvemos esto y nos da, el 6 se va con el 3, 2 y 2 por 2, 4. ¿4 qué? 4 moles de NH3. Y ese es el resultado correcto. Me quedo un poco ahí. Sí.
es el resultado correcto. ¿Qué quiere decir todo lo que acabamos de hacer? Que si yo tengo 6 moles, de hidrógeno, me va a producir 4 moles de amoníaco. ¿Y cómo yo sé eso? Porque hay una relación estequiométrica entre el hidrógeno y el amoníaco, que la podemos sacar de la ecuación. ¿De qué ecuación ustedes preguntarán? De la ecuación que acabamos, de la ecuación que nos dan, en definitiva. Que es la ecuación que acabamos de ver. ¿Sí? Y como es una relación estequiométrica, es una relación matemática, nosotros podemos jugar con ella. Todo lo que nosotros queramos, la podemos dar vuelta porque va a seguir siendo lo mismo. Es como si yo les digo, eh, 100 centímetros es a 1 metro. Esto puede ser igual, 1 metro es a 100 centímetros. Sí, y de hecho estas razones son las que usamos para análisis dimensional y poder jugar con las dimensiones, tanto sea de volumen, centímetro, etc, etc, etc. Vamos con un poquito más complejo. Yo le había dicho que esto era relación de los moles, era como muy cálculo, muy matemática, muy esto. Pero se supone que esto es para usarlo en el laboratorio. Y en el laboratorio no trabajamos con mol. En el laboratorio trabajamos con gramos. Yo digo, voy a amasar tantos gramos, voy a usar tantos ml que contienen tanta concentración, bla, bla, bla. Pero generalmente cuando yo maso cosas, maso en gramos, no maso en moles. Por lo tanto, veamos un siguiente ejercicio. Nos dicen, si yo tengo 16 gramos de H2O, y que reaccionan completamente, sí, ojo con eso, que reaccionan, después vamos a ver por qué, reaccionan completamente. Dice, con 16 gramos de hidrógeno que reaccionan completamente con nitrógeno, ¿cuántos G de amoníaco se producen? Y yo me digo, ¿cómo hago esto? Si yo todo el rato he trabajado con mole, ¿y por qué me meten gramos ahora? Bueno, porque nosotros sabemos de capítulos anteriores que este era 3 y este era 2. Esta es la ecuación, ¿cierto? Sí, esa es la ecuación. Porque nosotros sabemos cómo se relacionan los gramos con los moles, y eso es con la masa molar, bla, bla, bla. Eso está en capítulos anteriores, lo invito a verlos, que hay ejercicio, bla, 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 y ahí pueden aprender un poco más de esto. Y aquí estamos aplicando todo lo que nosotros vimos en capítulos anteriores. Entonces, me dicen, información que yo sé, 16 gramos de agua. ¿Sé otra información? Por el momento, solo eso me da el enunciado. Yo sé que para poder calcular o para hacer todo este trabajo estequiométrico, esto es con moles. Por lo tanto, ¿me sirve trabajar en gramos del agua? No. La respuesta debe ser rápidamente un no, porque acabo de decir que trabajamos con moles. De hecho, lo voy a colocar acá para que se entienda. Las relaciones estequiométricas son todo el rato con moles. Se trabaja todo el rato con moles. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuántos moles son 16 gramos de agua? ¿Cómo sabemos eso? Nosotros vamos a la tabla periódica, vemos, tenemos que calcular cuántos gramos son un mol de agua y después hacemos una regla simple. En este caso va a ser un mol. Ah, mentira. ¿Por qué puse agua? Ahí sí. 16 gramos de hidrógeno. Ahora sí. ¿Cuántos son? Entonces yo voy a la tabla periódica. Ando como medio despistado hoy día, perdónenme. 16 gramos de hidrógeno. Puse hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Sí, ahora sí. Entonces yo digo lo siguiente. Un mol de hidrógeno son 2 gramos de hidrógeno. ¿Correcto? Aproximadamente.
Entonces yo multiplico esto por 16 gramos de hidrógeno. ¿Y qué va a pasar? Estos gramos de hidrógeno se me van con estos gramos de hidrógeno. Y el resultado va a ser aproximadamente, bueno, no aproximadamente, es 8. 8, ¿8 qué? ¿Qué nos queda? Moles. 8 moles de hidrógeno. ¿Correcto? Ahora sacamos la relación estequiométrica que tenemos entre estos 8 moles y el amoníaco. Es lo mismo que hicimos aquí arriba, solo que agregamos un paso antes de gramos a moles nada más. ¿Cuál era la relación? Digo, 8 moles de hidrógeno y le aplico la relación estequiométrica que tenemos acá, que va a ser, necesitamos sacar este hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno nos tiene que quedar abajo, por matemática. 3 hidrógenos abajo, ¿con cuánto está relacionado el amoníaco? Por 2, NH3. Resolvemos esto. Se me va a ir los moles de esto con los moles de esto. Y me va a quedar 8 por 16 partido en 3. ¿Sí? No sé si dije 8 por 16, qué mal. O no sé si dije 8, 16 o 8 por 2, 16. Ay, perdónenme que esté tan despistado, que ya empecé las clases, ya estoy medio, ya, se me está pasando la cuenta. Perdónenme por eso. Espero que se esté entendiendo la verdad. Siento que igual ha sido un poco confuso este video porque me he equivocado muchas veces, pero en la universidad, como les digo, ya llevo 2 semanas ya yendo a clase y de a poco la salud mental gasta. Fuerza, fuerza, fuerza para todos los que estemos en la misma situación. Entonces, 8 por 2 partido en 3 nos da 5,3 aproximado. ¿Esto qué? Moles de lo que nos queda aquí, NH3. Y eso es, si nosotros tenemos 8 moles de hidrógeno, nos tiene que dar 5,3 moles de amoníaco, porque la relación estequiométrica que nosotros estamos usando, que es esta de acá. ¿Ok? ¿Pero qué nos preguntan? ¿Nos preguntan por los moles? Nos preguntan por cuántos gramos de amoníaco hay, no cuántos moles. Por lo tanto, nosotros tenemos que agregar otra parte, que es decir, 5,3 moles de NH3. ¿Con qué lo vamos a relacionar? Con su masa molecular. Yo digo, los moles están arriba, yo quiero eliminar los moles, por lo tanto, moles tienen que ir abajo y gramos de NH3 tienen que ir arriba, para que matemáticamente esto se me vaya. Y ahora pongo los números. El mol de amoníaco es 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eso lo sacan con tabla periódica. 17 gramos, un mol. Por lo tanto, solo tienen que multiplicar, dividir y nos da 90,1 gramos de amoníaco. Y ese es el resultado. Entonces, si nosotros tenemos 16 gramos de hidrógeno y reacciona completamente con el nitrógeno, nos va a dar necesariamente 90,1 gramos de amoníaco. Si esto es que la reacción ocurre al 100%, completamente, sin tener pérdidas, etc. Todo muy bonito, todo muy teórico. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros podríamos haber hecho, y ojo, que lo vamos a ir haciendo después del otro ejercicio, nosotros pudimos haber combinado estos tres cálculos en un solo cálculo. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo parto de los 16 gramos. 16 gramos de agua. O sea, de hidrógeno. ¿Por qué digo agua? Estoy muy traumado con el agua. Saco la relación de los moles. Que yo digo, 1 mol de hidrógeno, 2G de hidrógeno. Se me van los gramos de hidrógeno. Gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno, y estoy trabajando con moles de hidrógeno.
Con los moles de hidrógeno yo trabajo la relación estequiométrica. Digo, 3 moles de hidrógeno es igual a 2 moles de amoníaco. Con esto yo lo que hago es que se vayan los moles de hidrógeno, se vayan los moles de hidrógeno, y ahora estoy trabajando con moles de amoníaco. Con los moles de amoníaco yo quiero que se vayan. Como están arriba, digo, el mol de amoníaco con los gramos de amoníaco. Entonces 17 gramos era un mol. Y yo ahí voy que se me vayan los moles de amoníaco, se me van los moles de amoníaco y me queda solamente la unidad de medida, gramos de amoníaco. Y multiplico todo. O sea, meto todo esto en la misma calculadora como si fuese una multiplicación de fracciones, ¿no? Abajo, mira, abajo me van a quedar 6, partido en 6. Y arriba me va a quedar 16 por 2 por 17 dividido en 6, que me da 90,6. Bueno, me da esa diferencia solamente porque en una aproximamos aquí aproximamos por un valor. En cambio ahora lo metimos todo derecho, entonces por eso salió un poquito más, pero es lo mismo, sigue siendo 90, algo y un número muy chiquitito. ¿Se fijan? Entonces esto puede ser, lo pueden hacer muy rápido entendiendo todo, o lo pueden hacer así, como paso por paso. Pero yo recomiendo que aprendamos a hacer esto porque les va a dar una herramienta súper fácil de ir haciendo ejercicios rápidos y también al mismo tiempo entender lo que estamos haciendo. Aquí solamente entendemos y nos demoramos un poquito más. ¿Ok? Entonces nosotros podemos decir, en términos simples, que nosotros podemos pasar de gramos a moles. De moles trabajamos con la relación estequiométrica. Ya lo voy a dejar ahí, estequiométrica. Esto nos va a dar moles y nosotros después podemos de nuevo pasar a gramos. ¿Sí? Si nos están pidiendo gramos, moles, ocupo la relación estequiométrica, eso me va a dar los moles, y de los moles vuelvo a usar los gramos. Y esto funciona tanto si yo voy de reactivos a productos como si yo voy de productos a reactivos. Ojo con eso. Me sirve para los dos casos. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer con ejercicio, así que no os preocupéis. No os preocupéis. ¿Ya? Bueno, de este video vamos a hacer los ejercicios propuestos, que son 1, 2 y 3. 3 ejercicios propuestos. Así que nos vemos en los otros capítulos. Chao, chao.